Muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a este primer seminario sobre constitucionalismo transicional y estabilidad jurídica del acuerdo de paz, a través de la pregunta alteración del sistema de fuentes. Este seminario es el primero que organizamos en el Departamento de Derecho Constitucional, apoyándonos en el Observatorio a la implementación normativa del Acuerdo Final de Paz. En esa medida, pues es una ocasión muy grata compartir con ustedes este primero de varios seminarios, entonces, que tendremos organizados por cada uno de los diferentes grupos que se han constituido en el marco de este observatorio. En particular, el seminario de hoy fue organizado por los miembros del grupo denominado Aspectos Teóricos del Constitucionalismo Transicional, con un invitado especial, el doctor Alfonso Palacios, que pertenece al grupo de análisis institucional de todo el impacto que tiene este gran tema. Yo quisiera, simplemente para introducir un poco a nuestros expositores y comentaristas, quisiera resaltar que desde la academia, desde el análisis académico, si por ejemplo nos apoyamos en alguna doctrina extranjera, y en particular quiero citar a los profesores alemanes von Bogdandy, quien ha estado acá en esta casa de estudios, a los profesores Hausler, Hashman y Utz. Ellos, y comparto esas líneas generales, ellos proponen que desde la academia el estudio de un fenómeno llamado constitucionalismo transicional correspondería, de manera general, a dos cosas. Por un lado, sería el análisis y la sistematización del grado y de las diferentes formas de implicación del derecho constitucional en los procesos de justicia transicional o de transición democrática. Mientras que, por otro lado, también correspondería a esa labor académica de análisis del constitucionalismo transicional, correspondería al examen de los efectos de esos procesos de transición en el ordenamiento constitucional de un determinado Estado. Es decir, sería una especie de viaje de ida y vuelta. Tendríamos unas transiciones constitucionales e igualmente unas constituciones transicionales. Entonces, quisiera adicionalmente compartir con ustedes un inventario que hemos organizado temático, un inventario de temas que hemos organizado en el grupo de aspectos teóricos sobre constitucionalismo transicional, porque esto nos muestra la amplitud y el impacto gigante que tiene en términos jurídicos, pero más allá de eso, en términos políticos, en términos sociales, el gran tema del constitucionalismo transicional. Y dentro de esos temas ubicaremos o intentaremos ubicar el debate de hoy. De manera general, ¿qué podríamos vincular desde un punto de vista teórico como temas que, a pesar de ser teóricos, tienen un impacto práctico muy fuerte? ¿Cuáles podrían ser? En primer lugar, el concepto mismo de constitucionalismo transicional, en términos comparativos, pero igualmente pensando en una reflexión para Colombia. En segundo lugar, las tipologías o los tipos de constitucionalismo transicional que podríamos identificar. El derecho comparado también desde el punto de vista de esas transiciones constitucionales. Los fundamentos filosóficos de un constitucionalismo transicional. Entonces, por ejemplo, el tema de las teorías de la justicia y de las éticas normativas subyacentes a este tema. El tema importantísimo de la participación democrática
en un constitucionalismo transicional. Por supuesto, está la separación, el equilibrio, la colaboración de poderes en un constitucionalismo de transición. Aparece también algo que podríamos calificar como el paralelismo y el eventual choque entre dos proyectos constitucionalistas. Un constitucionalismo clásico por un lado y un constitucionalismo transicional por otro lado. Y allí seguramente el profesor Carlos López hará unos desarrollos en cuanto a la aplicación de esa dicotomía para el caso colombiano, muy probablemente con ocasión del estudio de la teoría de la sustitución de la Constitución y del riesgo de pérdida de identidad constitucional en esta confluencia de proyectos constitucionalistas. Consecuentemente, con lo anterior también habría que considerar el desdoblamiento del régimen constitucional, como ocurre actualmente, entre disposiciones permanentes y disposiciones transitorias. Y ese es el mundo de los diferentes actos legislativos que se han venido expidiendo para insertar disposiciones transitorias en nuestra Constitución. Igualmente está el tema de las relaciones entre el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, sobre el derecho constitucional en tiempos de transición. Asimismo, el estudio de la naturaleza o del estatus que tienen los acuerdos de paz en sí mismos. Acercándonos mucho más, por ejemplo, a la presentación a cargo del profesor Alfonso Palacios, está el tema de la constitucionalización de esos acuerdos de paz, con el propósito, por ejemplo, de darle seguridad y estabilidad jurídica. ¿Y qué impacto tiene esto en el sistema de fuentes, en la jerarquía normativa? Del mismo modo está el tema de la técnica de las reformas constitucionales necesarias para implementar normativamente un acuerdo de paz. Y por último, dentro de este amplio inventario, también consideramos muy relevante el tema del control de constitucionalidad de las normas constitucionales que pretenden implementar el acuerdo de paz. Entonces, no abordaremos, por supuesto, la totalidad de esos temas, nos focalizaremos principalmente sobre la posibilidad de una noción de constitucionalismo transicional en el sistema colombiano, y luego miraremos de manera más concreta el caso particular actual del acto legislativo número 02 de 2017 sobre estabilidad y seguridad jurídica del acuerdo de paz. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Le daré en primer lugar la palabra al profesor Carlos López Cadena, en segundo, durante un tiempo máximo de unos 20 minutos. Luego le daré la palabra al profesor Alfonso Palacios, igualmente un término máximo de unos 20 minutos. En tercer lugar, no por ello menos importante, le daré la palabra al profesor Humberto Sierra Porto, quien hará una serie de reflexiones, de observaciones y de comentarios a lo propuesto, a lo planteado por los dos primeros intervinientes. Y luego, la última etapa de este seminario corresponde a una sesión de preguntas. En mi calidad de moderador formularé un par de preguntas al panel y si el tiempo lo permite, pues le daremos la palabra al público para que haga sus respectivas preguntas. Entonces, sin más preámbulo, le concedo la palabra al profesor Carlos López. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy acá. Les agradezco muchísimo la oportunidad de permitirme hablar unos minutos sobre estos temas que me parecen y creo que estarán de acuerdo en que son de mucha importancia e interés en el momento histórico en Colombia en el que estamos atravesando hoy. Bien, como tengo poco tiempo, voy a concretar el discurso en 5 ideas. Lo titulé así: 5 ideas sobre el concepto de constitucionalismo transicional en Colombia.
Antes de dar las 5 ideas, quisiera encuadrar un poco el discurso de acuerdo con lo que nuestro compañero, el profesor Bernardo Carvajal, dijo ahora, y es que esto tiene que ver con el resultado de un observatorio que tenemos de investigación sobre temas de constitucionalismo transicional, fast track y todo el discurso del sistema de fuentes en Colombia a raíz del acuerdo final para la paz. Entonces, las cosas que voy a decir aquí, como llevamos un par de meses trabajando los temas, son simplemente hipótesis de trabajo, son provisionales, es simplemente a lo que hemos ido llegando a partir de las lecturas. Preguntas como si el constitucionalismo transicional como concepto existe o no existe en Colombia, o si existe doctrinalmente, si existe en la teoría y si puede existir en la práctica, por ejemplo, si Colombia está en un proceso de constitucionalismo transicional, luego diríamos qué podría entenderse por constitucionalismo transicional, cuáles serían sus características. Con estas 5 ideas que voy a plasmar, me quiero aproximar a estas preguntas de forma provisional. Bueno, lo primero, voy a hacer una introducción de orden lingüístico, y especialmente porque tenemos en el público alumnos y alumnas de los primeros cursos y vendría bien hacer algo que de pronto puede parecer muy simplista para los demás colegas que están aquí, pero necesito hacerlo como tema introductorio. Cuando utilizamos la idea de constitucionalismo transicional, a cualquiera que se quiera aproximar en principio diría, bueno, vamos a hacer un uso del lenguaje y por tanto vemos 2 nichos o 2 elementos, por un lado sería el constitucionalismo y por el otro lado transicional. Entonces, para los alumnos que están allí, habría que recordar que si hablamos de constitucionalismo, por lo menos deberíamos aproximarnos a unas ideas básicas, que sería un sistema democrático que desde el punto de vista del sistema de fuentes reconoce una norma superior y que esa norma superior tiene unos atributos como la supremacía, como que la fuerza normativa y además que tiene unos elementos de rigidez, por lo menos. Ahí podríamos hablar de algo cercano a lo que sería la idea de constitucionalismo sin ir a un discurso histórico, sino serían elementos básicos de lo que podríamos extractuar de un concepto lingüístico. Y si hablamos de transicionalismo, de constitucionalismo transicional o de transición, que ahora el profesor Carvajal ya daba unas ideas, pues estamos diciendo que estamos yendo de un lugar a otro, es decir, que estamos haciendo una transición de un punto A a un punto B, y para esa transición se necesitan unas características, se necesitan unas herramientas y se necesitan unos elementos propios para poder llegar del punto A al punto B. Y esa transición, como ustedes saben, porque tenemos ya antecedentes en Colombia de justicia transicional, ya se ha trabajado bastante el tema, ese caminar de un punto a otro ha tenido en la historia diferentes impulsos, ya sea desde el punto de vista religioso, étnico o en el caso político, por ejemplo, colombiano y otras cosas, pero en el caso nuestro sería la transición a una aproximación a un concepto de paz, a una situación real de paz y a unos cambios políticos profundos. Esos 2 elementos, constitucionalismo y transición o constitucionalismo transicional, esos 2 nichos, esos 2 ejes nos permitirían un juego lingüístico de mezclas, que es lo que el profesor Carvajal ahora mencionaba, y es que podríamos hablar, que es lo que se ve en la doctrina de lo que hemos explorado, se podría ver perfectamente la idea de constitucionalismo transicional, que entre otras cosas nos permitiría pensar en un discurso transicional dentro de los límites constitucionales existentes. Es decir, constitucionalismo transicional sería un discurso de la transición dentro de unos límites constitucionales, pero también puede existir la posibilidad de hablar de un transicionalismo constitucional, que lo que puede ver uno en la doctrina, que no es abundante, pero que ya ha avanzado fuertemente incluso en un discurso angloparlante especialmente, no tanto en castellano, podríamos hablar de un transicionalismo constitucional como algo diferente, y es una transición, o mejor, un sistema constitucional que se mueve a partir de los límites de un discurso transicional. Y eso ya nos pone en 2 escenarios distintos, porque el constitucionalismo transicional nos pondría en el discurso de la transición que se mueve en unos parámetros constitucionales existentes, y por el otro lado una idea de transicionalismo constitucional que nos pondría en la situación de un sistema constitucional que se mueve bajo los parámetros de una idea de transición de unos elementos nuevos y de unos y de otros. Yo realmente no lo tengo claro en Colombia, si estamos en un discurso teórico, ¿verdad?, si es de constitucionalismo transicional o de transicionalismo constitucional. Hay algunas pistas que nos podrían permitir ubicarnos en un espacio o en otro. Por ejemplo, como vamos a hablar del proceso de estabilidad de los acuerdos de paz, pues ese acto legislativo 02 del 2017 nos da una pista, por ejemplo. Entonces nos dice que
Entre otras cosas que ahora voy a leer, son un parrafito y medio, lo voy a leer porque lo vamos a usar mucho en el discurso ahora con los alumnos. Ese acto legislativo 02 del 2017 por lo menos dice: el acuerdo en temas de derechos, como ustedes lo han visto en temas de derechos, sirve como referente de validez de todo el sistema de fuentes, y ahí le pone una coma y dice: de acuerdo con los parámetros constitucionales. Entonces podríamos pensar, por ahora, como les digo, son ideas provisionales, no definitivas, seguramente las ideas definitivas las demos en las jornadas de derecho constitucional en su momento, pero en las exploraciones nos lleva a pensar que tal vez en Colombia lo que estemos es en un discurso de constitucionalismo transicional, es decir, una idea de, bueno, constitución diferente, como lo voy a explicar ahora, pero esa transición manteniendo unos límites constitucionales existentes, parece, por lo menos de lo que el legislador a través del acto legislativo pretende. Esa es una idea provisional. Bien, si lográramos pensar que la idea correcta es transicionalismo constitucional, eso significa que hoy en día, desde como el objetivo del seminario también tiene que ver con el sistema de fuentes, hoy en día en Colombia ese sistema de fuentes puede haber sufrido cambios o puede que no. Hay autores que empiezan a esbozar algunas ideas, no escritas todavía, pero sí en las entrevistas se puede ver por ahí, de que no existe un cambio real, otros que dicen que sí puede existir un cambio. Lo que sí es seguro es que se pueden palpar cosas diferentes en esa idea de transicionalismo constitucional, es decir, que los límites clásicos del constitucionalismo colombiano, por lo menos de 1991 ahora, pueden haber sufrido transformaciones intensas. Un ejemplo es este mismo acto legislativo 02 del 2017. Hay otros, el 01 del 2016, por ejemplo, o el 01 del 2017, como ustedes saben, desde la Justicia Especial para la Paz. Hay transformaciones fuertes en esos actos legislativos que, desde el punto de vista jurídico, diríamos, tienen efectos jurídicos dentro del sistema de fuentes. No han sido expulsados del ordenamiento jurídico, se encuentran, digamos, irradiando efectos dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro sistema de fuentes. Como el que nos trae hoy aquí al discurso de esta reunión, es el de la estabilidad, pues voy a mostrar esto como un ejemplo de lo que podría ser el sistema de constitucionalismo transicional. No, antes quiero hacer algo, antes de hablar del acto legislativo, quiero hacer algo. La primera pregunta sería esta: ¿hablar de constitucionalismo transicional sería diferente de la justicia transicional? Esa sería una buena pregunta, una primera pregunta. ¿Por qué? Porque alguien diría, no, pero es que si justicia transicional es sinónimo de constitucionalismo transicional, pues nosotros estamos en ese proceso años atrás. Y pueden existir diferencias. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, a ver, recordemos lo primero, ¿no? Cuando hablamos de justicia transicional o de transición, ustedes saben muy bien que en los diferentes estados ese concepto y esa figura ha tomado, digamos, una vida diferente. Sí hay cosas que son un tronco igual en lo que ha ocurrido en los diferentes estados y experiencias, pero ese discurso transicional en cada estado ha tomado una realidad diferente. En el caso colombiano, como ustedes saben muy bien, cuando hablamos de justicia transicional, que es lo que venimos en los años anteriores, normalmente hablamos de justicia y paz, de tierras, ley de víctimas. Desde el punto de vista del sistema de fuentes ya han existido impactos porque se ha tenido que interpretar esas leyes bajo otros parámetros, pero puede ser que sí exista diferencia con el constitucionalismo transicional porque la implementación del acuerdo de paz a través de los actos legislativos seguramente lo que ha logrado es aplicar unos cambios mucho más profundos en el sistema de fuentes colombiano que nos permitiría diferenciar un poco entre la justicia transicional en la que veníamos funcionando y ahora esta idea de constitucionalismo transicional y especialmente con este acto legislativo 02 del 2017 que dice lo siguiente. Es decir, lo que quería decir es que hay un tronco común entre justicia transicional y un tronco común entre constitucionalismo transicional, pero sí que puede existir una diferencia y desde el punto de vista del sistema de fuentes el impacto se ve mucho más contundente. Es un ejemplo el acto legislativo 02. Lo voy a leer, pues, aunque es muy cortito, lo podríamos resumir, pero dice así: en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre del 2016, que correspondan, aquí está una parte clave, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final, con sujeción a las disposiciones constitucionales, que era lo que veníamos hablando ahora, ese impacto del acuerdo final con sujeción a las normas constitucionales.
hay un segundo inciso y dice, las instituciones, es otra parte, está incluso que ustedes han visto que hay un punto. Voy a hacer una interpretación casi lingüística que no es de mi agrado porque no soy un positivista formalista, pero voy a empezar por ahí. Hay una diferenciación entre los párrafos y hay un segundo párrafo donde dice otra cosa y dice: las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Eso es lo que dice. Hay otras cosas, pero lo que nos interesa ahora es esto. No es el objetivo de mi intervención porque quiero dar unas ideas sobre qué es constitucionalismo transicional, pero voy a atreverme a dar un par de ideas sobre lo que ese acto legislativo puede generar de cara al sistema de fuentes, pero que es la conferencia, que es la parte que Alfonso Palacios va a explicar. Pero me voy a atrever por el hecho de pronto de distanciarme un poco de él, porque ya he escuchado algunas cosas que ha dicho, a ver si podemos generar algún debate, pero es lo que yo creo. Cuando empieza el escrito y dice que en desarrollo del derecho a la paz, quiere decir que yo puedo interpretar, recuerden que esto es provisional, estoy abierto a todas las críticas, es provisional. Seguramente la primera idea sería esta: si el acuerdo final es un desarrollo del derecho a la paz, significa que esta norma, al incluirla en este acto legislativo, este acuerdo, la primera idea podría ser que tiene rango constitucional. Y dirían, ¿por qué podríamos pensar en que tiene rango constitucional? Porque si es desarrollo del derecho a la paz, inmediatamente estamos pensando en el preámbulo de la Constitución, estaríamos pensando en el primer inciso del artículo 2 de la Constitución y especialmente en el artículo 22 de la Constitución. Es decir, que si queremos saber cuál es el contenido normativo del derecho a la paz, una de sus facetas sería este acuerdo final. Esa sería una primera idea para reflexionar, si es verdad que pueda tener rango constitucional. Yo creo que sí, y esa sería la idea tal vez del legislador. Ahora bien, cuando vemos los incisos que aparecen en este acto legislativo, la primera parte, en resumen, diría esto: diría, todos los contenidos del acuerdo final que tienen relación con los derechos, ya sea desde el DIH o los derechos fundamentales de la Constitución, y ahí viene la clave, y los conexos sirven de 3 parámetros: 1 de desarrollo, 2 de interpretación, y el tercero y más fuerte sería como criterios de validez. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde el punto de vista del acuerdo incorporado al sistema de fuentes, lo que significa es que estaría en un rango superior y serviría como referente de validez. Aquí el legislador utilizó el concepto de validez, es decir, de existencia. Si nos fuéramos al discurso kelseniano, sería un referente para expulsar desde el sistema de fuentes normas que fueran contrarias a esos elementos sobre DIH y derechos fundamentales y conexos. Pero en la segunda parte dice otra cosa, porque lo que trata de decir ya es que no son solo los elementos que tienen que ver con derechos, que son parámetros referentes de validez, sino lo que nos está diciendo es que todas, absolutamente todas las instituciones del Estado y todas las autoridades deben cumplir, dice, de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Pues significa que ojalá lo hagan voluntariamente, ¿verdad? Porque si no luego vendrán acciones, no sé, muchas cosas. Debe cumplir, y no dice que sea el tema de los derechos, sino dice que debe cumplir el acuerdo. El acuerdo, ¿como qué? Como temas de desarrollo, dice, para todas sus actuaciones y además para todo el desarrollo normativo. Está complementando. La primera idea diría, entonces está diciendo dos cosas porque son dos bloques distintos. Por un lado me está diciendo que son solo los derechos los que sirven de parámetro de validez, y en el otro lado me está diciendo que todas las instituciones del Estado tienen la obligación, y las autoridades en su actuación y en su desarrollo normativo, de respetar el espíritu completo, los principios completos del acuerdo. Mi opinión personal, de acuerdo con las pesquisas que hemos hecho, yo considero de que no son dos bloques, sino que es uno solo. En mi opinión es que el acuerdo es completo, es decir, que el acuerdo es parámetro de validez para todo el sistema de fuentes en Colombia. ¿Cuáles son las razones? 2. La primera, pienso que es así por lo siguiente: echándole un vistazo nuevamente al acuerdo, es difícil pensar que existan elementos del acuerdo que no tengan relación con el derecho internacional humanitario, con los derechos fundamentales y especialmente con los conexos, que tengan relación con ellos, ¿no? Es difícil pensar que haya el acuerdo que no tenga relación con ellos. Eso es, por un lado, una forma de poderlo ver, una. Y 2, que cuando dice que todas las autoridades tienen que respetar el espíritu del acuerdo,
preservar todo el fin que persigue a través de todas sus actuaciones y a través de la implementación normativa que hagan, a mí me queda claro que sería difícil hablar de derechos por un lado y de las otras partes del acuerdo. Yo creo que lo que está tratando de decir el legislador es que el acuerdo es el que puede generar en el sistema de fuentes un criterio de validez superior para todas las normas que emitan los diferentes operadores jurídicos. Eso obviamente es provisional, se abre al debate sin ninguna duda. Esa es la explicación que podría dar yo superficial sobre ese acto legislativo, pero quisiera decir lo siguiente: si es verdad que ese acto legislativo es una muestra de la idea de constitucionalismo transicional, es decir, de una transición, pero dentro de los límites constitucionales, de acuerdo con la doctrina, con las lecturas que hemos hecho de los artículos que hemos encontrado a nivel mundial por el barrido que han hecho nuestros compañeros del departamento, que muy amablemente nos han facilitado la mayoría de lecturas, lo que hemos visto es que ese concepto de constitucionalismo transicional, con diferencias de la justicia transicional, cumple unas características. Por ejemplo, hay una en la que coinciden la mayoría de los autores: es obligatorio en un discurso de constitucionalismo transicional incluir el discurso de la flexibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que el discurso clásico, nuevamente la tensión entre rigidez y flexibilidad, constituciones rígidas y constituciones flexibles, es decir, otra vez autores clásicos como James Bryce, el autor irlandés, con sus escritos de 1884, 1913, vuelve otra vez a tener mucha importancia. Por ejemplo, Bryce dice lo siguiente, dice: una constitución flexible responde mejor ante situaciones extremas gracias a la facilidad que puede adaptarse a los nuevos acontecimientos. Asimismo, y por esa razón, es que ustedes habrán visto por ahí que al profesor Jeremy Waldron lo han invitado a la Universidad de La Sabana con algo a propósito. ¿Cuál es? Su tesis sobre el constitucionalismo fuerte y el constitucionalismo débil. Si ustedes quieren echarle un vistazo, pues tal vez el escrito más contundente de Waldron es The Core of the Case Against Judicial Review, que es del 2006, aunque tiene dos escritos antes, uno del 99 y uno de 1993, que es lo que trata de explicar el profesor Waldron, como ustedes lo saben, ¿no? Que es uno de los filósofos de peso actuales en el mundo. Nos dice, por ejemplo, que es partidario de un constitucionalismo débil. ¿Qué significa eso? Un constitucionalismo donde el principio democrático tiene una presencia contundente y fuerte, y donde está en entredicho el control, la revisión judicial que se puede hacer de esa acción del legislador. O sea, no se puede justificar de manera correcta. ¿Por qué las tesis de Waldron hoy, si existe un constitucionalismo transicional en Colombia, podría tener alguna aplicación? Y es que se supone, de acuerdo con lo que hemos visto en la lectura sobre constitucionalismo transicional, que el Parlamento, en este caso incluso en Colombia, tendría nuevamente un protagonismo más fuerte, que sería como un activismo parlamentario, si lo quisiéramos llevar ahí, cuando se supone que, entre comillas, la Corte Constitucional, su función debería ser distinta. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hay constitucionalismo transicional, significa que esos límites clásicos pueden tener unos efectos de flexibilidad, algo parecido, no como a un caucho total, pero sí unas bandas que permiten flexibilizar ciertas cosas. ¿Y bajo qué justificación? Bajo la búsqueda del concepto de paz, no a toda costa, sino tiene que hacerse a través de cierto… Me quedan solo 20 minutos, ya voy a cerrar. Entonces, el principio de flexibilidad sería uno. ¿Qué hemos visto en la lectura sobre otro criterio en el que coinciden todos los autores? Un sistema transicional mutable y dinámico. ¿Qué significa? Que es un concepto que permite estar hablando de que los operadores jurídicos hoy, si existe ese constitucionalismo transicional, con esas diferentes realidades que se están presentando para poder llegar a la paz, tendrían que tener un discurso mutable y dinámico. Le leo un pedacito. Por ejemplo, Eberhard y Leishmeyer dicen lo siguiente, por ejemplo, dice: en general, el análisis científico del constitucionalismo transicional es sin duda una cuestión interdisciplinaria situada en la interfaz de consideraciones tanto políticas como legales. En suma, el constitucionalismo de transición exige al menos una enmienda formal de la Constitución o un cambio de interpretación por un poder constitucional relevante. Se está refiriendo a los tribunales. Jung Rong, por ejemplo, dice, y otros que escriben, dice lo siguiente, dice: ojo, lo más interesante en el constitucionalismo transicional es su relatividad. No se pueden trazar líneas claras entre los cambios formales e informales de la Constitución y entre revisiones constitucionales y la adjudicación. La naturaleza relativa del constitucionalismo transicional ciertamente trae desafíos de comprensión tradicional de las constituciones. Estos cambios necesitan el uso de la creatividad y hay que reinventar
reinventar nuevas soluciones. Traje solo 2 citas, pero son argumentos que coinciden en la mayoría de los doctrinantes que escriben sobre esta idea. Y con esto termino. El sistema constitucional transicional, como decía ahora el profesor Carvajal, coinciden los autores que tiene 2 características más. Es temporal, obviamente mientras que se logra llegar del punto A al punto B, que sería la transición, es temporal, por eso el acto legislativo 02 del 2017 dice que los efectos de ese acuerdo tendrán, o sea, que sus efectos se extenderán por los 3 mandatos presidenciales posteriores a la firma del acuerdo. Y dice que es holístico, ¿en qué sentido? Dice que ese constitucionalismo tradicional, que puede ser un constitucionalismo enfocado en las mismas normas constitucionales, debe ahora pasar a una idea de lo que sería el todo o el complemento, y tiene que ver con lo que decía el profesor Carvajal ahora. Ese constitucionalismo transicional, si es que existe en Colombia realmente, tendría que abrirse, por ejemplo, al discurso internacional, por ejemplo, del DIH, o tendría que abrirse al discurso mucho más fuerte del sistema interamericano, aunque ustedes saben que nosotros por el discurso del bloque eso ya lo tenemos más o menos asumido, ellos están pensando en sus tesis sudafricanas, de Centroamérica, todo lo que quieran, pero en Colombia tendríamos cómo salirle al paso a eso, pero el discurso holístico no solamente se queda en el tema, por ejemplo, del acuerdo y sus efectos en el sistema de fuentes, sino que pretendería tomar todo el discurso colombiano como un paquete completo, como un todo, porque sería muy difícil deslindar efectos del acuerdo final en cosas que fueran extremadamente particulares. Lo que presume es que en esos tiempos de transición la mayoría de cosas que pueden ocurrir en un Estado tienen relación directa con esa idea de constitucionalismo transicional. Ahora que acabo de terminar, creo que todo lo dije en desorden, no entendí yo nada de lo que dije, pero si alguno de ustedes entendió alguna cosa, estoy abierto luego al momento de las preguntas. Pero esos son más o menos algunos avances y preguntas que tenemos de lo que hemos avanzado en el grupo, del grupo de teoría, digamos, de la construcción teórica del concepto de constitucionalismo transicional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos López. Y le damos inmediatamente la palabra al doctor Alfonso Palacios Torres. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco que se creen estos espacios de discusión y sobre todo que tengamos el interés por un tema tan actual y de tanta significación para nuestro país. Y agradezco que el grupo de aspectos teóricos de los acuerdos pues me haya hecho el honor de invitarme, lo digo sinceramente, es un honor estar con ustedes aquí, mis colegas, mis amigos y sobre todo en un tema tan del corazón para mí. Y obviamente agradezco a mis colegas que están aquí escuchándonos. 3 puntos fundamentales, creo yo, que son los que se pueden tratar de forma más o menos coherente en estos 20 minutos. Uno, un concepto, o no sabía si era valioso que lo dijera o no, el concepto que yo creo se da en nuestro ordenamiento jurídico sobre constitucionalismo de transición o transición constitucional, que no sé si se diferencia, tal como dijo el profesor, aquí en nuestro ordenamiento. Y lo digo de forma sincera, creo que es importante porque estoy en total desacuerdo con lo que dice el doctor Carlos. No he reflexionado 2 meses sobre eso, son ideas rápidas, pero bueno, que he pensado hace algún tiempo. Y tal vez ruego además esperar estar en desacuerdo, pero parte en parte, digamos, esto parte también de la visión que tengo yo de lo que hace la Corte Constitucional aquí en Colombia y de la, digamos, coherencia, los límites que tiene para su labor. 1, concepto de constitucionalismo de transición. 2, en ese marco de constitucionalismo de transición nos preguntamos, o yo creo que surgen 2 preguntas respecto del acto legislativo 02 de 2017. La primera es, ¿altera el sistema de fuentes? Adelanto la respuesta, creo que no, tal. Y 2, supongo que la gran pregunta, o la pregunta más importante desde el punto de vista práctico es, no se altera el sistema de fuentes tal, que esa es una pregunta que nos interesa a 3 personas aquí, tal vez más, la academia y eso, que vivimos elevados, pues sobre todo es la realidad, es, ¿esto se puede modificar? Sí, es transitorio en cuanto va a 3 periodos, dice que va hasta 3 periodos del legislativo, pero la pregunta es, ¿se puede modificar? Es decir, ¿qué tal que, por ejemplo, el gran animal electoral gane su 7ª elección de 8 y en Colombia las elecciones nacionales, ahorita explicaré tal, y llegue un gobierno que diga, vamos a hacer trizas el acuerdo? Estoy imaginándome, no que eso pase en Colombia, pero estoy imaginándome un gobierno que diga, vamos a hacer trizas el acuerdo. ¿Podría modificar ese acto legislativo o no? Y creo que esa es la gran pregunta, para mí, desde el punto de vista. Entonces, siendo esas 3 las que van a llevar el hilo conductor de la conferencia, empiezo.
¿Qué es constitucionalismo de transición? Estoy de acuerdo con, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, sin duda alguna, y esto es más profundo, pero en nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalismo de transición es lo que la Corte diga que es constitucionalismo de transición, no es nada más. ¿Por qué? Por lo que hace la Corte siempre al interpretar de forma bien amplia las disposiciones constitucionales, pero además porque de los autores que mencionaba Carlos y otros que hemos encontrado, algunos que nos pasó Bernardo y que han hablado sobre la primavera árabe, por ejemplo, o la transición constitucional en Irak, o por ejemplo los casos de modificación constitucional a partir de procedimientos deliberativos como en Irlanda o en Islandia, nos damos cuenta que el único elemento común de este concepto llamado constitucionalismo de transición es que es temporal y flexibiliza los límites de reforma constitucional. Eso es lo único. De resto, se ha aplicado para casos totalmente diferentes, para temas que no tienen mucho que ver unos con los otros, y por lo tanto es un marco bien amplio el que se da a cualquier intérprete constitucional, por ejemplo, una Corte Constitucional, al momento de determinar qué es constitucionalismo de transición. Sin embargo, en la jurisprudencia constitucional ya se está empleando este término, tal vez desde la sentencia 379 del 2016, ya se está empleando este término como marco de referencia o como, digamos, como contexto jurídico para interpretar si una reforma sustituye o no a la Constitución en el contexto de este acuerdo de paz, en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces aquí, digamos, me voy a referir a 3 sentencias que todos recordamos, pero simplemente de canción hablo sobre los momentos. Recuerden ustedes que esto empezó en el 2012, había 2 partes negociando, se fueron invitando actores y en un momento dado el gobierno no sabía exactamente cómo se iba a implementar jurídicamente este acuerdo de paz. Entonces hizo algo llamado Marco Jurídico para la Paz, que fue el del 2012. El primer artículo de este sirve todavía, el segundo ya está completamente reevaluado por el acuerdo final. Después el gobierno dijo vamos a refrendarlo e hizo una ley estatutaria para un referendo especial. Después el gobierno dijo vamos a hacer un plebiscito, no va a ser un referendo que pregunte sobre una norma jurídica, sino un plebiscito especial que pregunte sobre una posición política o una política pública a seguir por parte del gobierno. Este fue finalmente el que se hizo, plebiscito. Después se creó un acto legislativo que decía presentaba distintas condiciones procedimentales para la implementación o para llevar a la vida jurídica esos acuerdos políticos que se plasmaban en el acuerdo final. Este fue el acto legislativo 01 del 2016, que fue el famoso acto legislativo que decía o que hablaba de refrendación popular. Y después la Corte ha estudiado en otra ocasión también ese acto legislativo. Las sentencias a las que me voy a referir son la que estudió el plebiscito, que finalmente fue la forma de participación que se escogió como más adecuada para involucrar al pueblo en esta decisión. La sentencia a la que me voy a referir en segundo lugar, pues de la cual voy a sacar un concepto chiquitito, es la del acto legislativo del fast track, o el procedimiento legislativo abreviado, y la tercera es la de una muy reciente, la que declaró inconstitucional o que dijo que sustituía la Constitución, que se excedía en las facultades competenciales el poder constituyente constituido al decir que el procedimiento para implementar acuerdos de paz podía o debía más bien tener voto en bloque y no posibilidad o enmiendas condicionadas a la aprobación del gobierno. Porque porque estas 3 sentencias son fundamentales para el proceso de paz, para la implementación de los acuerdos, y en todas ellas habla de constitucionalismo de transición. Entonces, de estas 3 sentencias, y por tiempo les ruego me crean más o menos, no saqué una línea jurisprudencial ni tal vez la ratio decidendi, tocaría aquí hablar del problema jurídico tal, traje extractos que nos dejan ver, espero yo, justifiquen o al menos hagan más o menos razonable, derrotable, pero razonable mi conclusión respecto de qué es constitucionalismo de transición. La pregunta que se planteó fue, ¿se afecta la Constitución cuando se trae un plebiscito cambiando totalmente las reglas existentes y pareciera que reglas dadas para solo un caso de plebiscito, es decir, para un plebiscito pensado para aprobar este acuerdo de paz con las FARC? Entonces, ¿qué dijo la Corte respecto de esto? No se afecta a la Constitución, pero además dijo, porque es que miren, la flexibilidad o la rigidez constitucional debe ser especialmente
entendida en procesos de transición constitucional, en procesos de, o más bien, constitucionalismo de transición, y por lo tanto se debe flexibilizar o se debe entender que no son las mismas reglas rígidas las que sirven como evaluación o parámetro de evaluación en estos casos. Lo dijo o se puede extraer esto en una partecita, dice en el fundamento 38, en conclusión, tanto la jurisprudencia constitucional como el derecho internacional concuerdan en la viabilidad y legitimidad del uso de mecanismos excepcionales para la superación del conflicto armado y el logro de la reconciliación, dentro de un marco respetuoso de valores fundamentales del Estado constitucional y específicamente de los derechos de las víctimas. Las medidas de transición hacia la paz son de diversa índole, yendo más allá de la previsión de reglas especiales sobre juzgamiento y sanción de delitos. Incorporan diferentes medidas judiciales, pero también administrativas, procesales, etc., unívocamente dirigidas a el logro de dicho derecho de ver. De igual manera, los argumentos expuestos muestran que la participación democrática y en particular los instrumentos de refrendación popular son acciones no solo válidas sino deseables, con miras a dotar de las acciones para la consecución de la paz del máximo grado de legitimidad democrática posible. Después en esa sentencia dice, no obstante la Corte considera ser necesaria una precisión sobre el balance dentro del asunto objeto de examen, entre los principios de soberanía y supremacía constitucional. Aquí dice que, en resumen, aunque se flexibilice, no es que desaparezca la figura o la posibilidad de entender que sea la sustitución de la Constitución, que se flexibiliza pero sin abandonar la idea de que hay ciertos elementos esenciales de la Constitución. Esto fue la sentencia C-379 del 2016, la del plebiscito, la que analizaba las normas sobre el plebiscito. Salto, le repito, no es una ratio deciden simplemente ideas que se dan en las sentencias. Me voy a la sentencia sobre el acto legislativo del fast track. Entonces, en la consideración 39 dice que, en la consideración 35.4 trae estas ideas. La resistencia al cambio que detentan las normas constitucionales es ciertamente superior a la de las leyes, pero el grado de superioridad es un aspecto susceptible de adaptación transicional. En contextos de transición de un conflicto armado hacia su terminación, la garantía de integridad del orden constitucional que esta Corte debe guardar implica examinar el principio de resistencia constitucional con una dosis de adaptabilidad que asegure la conservación de sus compromisos. En el 48 dice, se inscribe como puede observarse en un contexto de transición hacia la terminación del conflicto armado y la consecución de la paz. Por lo mismo, el juicio de sustitución del principio de rigidez específica se debe aplicar tomando en consideración que es susceptible de adaptarse a la transición. Aquí nos decía que el juicio de sustitución iba a ser más suave, pues porque estábamos en un proceso de adaptación constitucional. Lo mismo dice en la C-332, en esa no tengo los extractos, pero dice que tiene que haber una transición o una idea de constitucionalismo de transición que pues corresponda a este camino o este proceso, este contexto especial que es la implementación del acuerdo para la paz. Sin embargo, miren ustedes, en el plebiscito dice que sí, que está bien cambiar las reglas de juego para el caso, está bien, yo también creo eso. En la 699 dijo que se tenía que interpretar así, pero recuerden que esa fue en donde dijo que refrendación popular no era lo que había dicho que era 20 años refrendación popular, sino que también podía ser una refrendación que al final la versión definitiva la diera el Congreso. No hay que flexibilizar los estos. Y en la 332 utilizó los mismos extractos, de hecho citando las mismas sentencias, para decir que no se podía votar en bloque, o sea que eso de votar en bloque sustituía la Constitución, ni siquiera era inconstitucional, sino que sustituía la Constitución, y que el someter las enmiendas a la aprobación del gobierno también sustituía la Constitución. Lo curioso de eso es que esas dos figuras, ya estaban previstas desde siempre en el proceso legislativo ordinario. Si en el proceso legislativo ordinario se puede votar en bloque y leyes como por ejemplo la ley de presupuesto necesita aprobación del gobierno para aceptar una enmienda. Sí, son figuras que ya estaban en un proceso legislativo ordinario para leyes, para otras leyes. Y aquí, además, repito, lo curioso es que no simplemente se declararon inconstitucionales, sino que estaban dentro de un acto legislativo, es decir, se dijo que sustituía la Constitución que haya votación en bloque y que haya
sometimiento, condicionamiento de aprobación del gobierno para presentar una enmienda a esos procesos. Lo curioso fue que también dijo todo lo que había dicho antes sobre constitucionalismo de transición. En breve, simplemente, ya voy 13 minutos, en breve, por eso creo que es decir, la idea de constitucionalismo de transición simplemente implica una flexibilización, pero que la Corte va a decidir en cada momento, más o menos con cierta libertad y permítanme ustedes, con cierto subjetivismo. Yo lo entendía, era como, yo tengo un hijo de 1 año, entonces a veces le digo cosas que no entiende, pues casi todas, además que no soy muy claro, nunca en la vida, pero es como si yo le dijera cuando tuviera 3 años o 4 años, no te vayas muy lejos. Entonces él me dice, ¿y qué significa lejos? Tranquilo, no te vayas muy lejos, simplemente yo te voy diciendo cuándo te fuiste muy lejos. Claro, eso se le dice con un regaño o algo así, como se tiene que corregir a los niños. La Corte va a decir, te pasaste del constitucionalismo, te pasaste de flexibilidad, tumbando un acto legislativo o tumbando una ley. No es un control preventivo, y eso se pierde, digamos, eso es tiempo y esfuerzo y todas estas cosas. Entonces, por eso creo que constitucionalismo de transición va a ser una idea fundamental, pero no creo que signifique nada, es como un cántaro que la Corte llena en cada caso con las palabras que quiera. Segunda idea, desde mi punto de vista. Segunda idea, ya sobre el acto legislativo 02 del 2017. En este contexto de constitucionalismo de transición, yo creo que la pregunta de si modifica la Constitución, o sea, si modifica el régimen de fuentes o no, se soluciona. Hay una interpretación amistosa con el acto legislativo y es, no lo modifica si entendemos que está diciendo que algo es parámetro de control de constitucionalidad. Y eso significa, es decir, parámetro constitucional, eso significa criterio de interpretación y claramente parámetro o, digamos, examen de constitucionalidad. Entonces, el acto legislativo, lo que tenga que ver con derecho internacional humanitario o derechos fundamentales y derechos conexos, que yo creí que ese término ya se había acabado hace más o menos 10 años en la jurisprudencia, eso tiene que o se entiende con rango constitucional, es más o menos lógico. La pregunta, creo yo, y tal vez estoy saltándome otras importantes, pero la pregunta que creo yo tiene mucha relación con la realidad es si ese acto legislativo se puede modificar, ¿sí? Es decir, antes de los 3 periodos que dice, si ese acto legislativo se puede modificar. Y lo digo por, digamos, en este contexto. Todos recordamos que ese acuerdo de paz, o más o menos la versión muy parecida, pero muy parecida a ese acuerdo de paz, fue rechazada el 2 de octubre por el pueblo. A partir de ahí, los partidos que apoyaron el no, empezaron a hacer, o están haciendo campaña presidencial, diciendo que en parte, uno de sus puntos fuertes es que van a modificar algunos puntos del acuerdo con los cuales no están, pues con los cuales no comulgan. Seguro ese va a ser un punto importante en la campaña presidencial. Digamos que gana un partido que apoye la modificación de los acuerdos finales. ¿Podría ese gobierno, que no sé, en Colombia es difícil, pero qué tal que logre una mayoría en el Congreso, o que, como todos los presidentes, logren hacer su mayoría del Congreso? ¿Podría ese gobierno modificar a través del Congreso este acto legislativo o no? Es la gran pregunta, y lo digo es por esto. Supongo que eso es academia, entonces me lo permiten. Álvaro Uribe ha ganado las últimas 6 elecciones, de las últimas 7 elecciones nacionales ha ganado 6. Su primer gobierno, su segundo gobierno, 2002, 2006, cuando su candidato era Santos, 2010, cuando se lanzó al Congreso, 2014, él en lista cerrada puso 19 senadores y 35 representantes de la Cámara. Casi gana la del segundo gobierno de Santos, afortunadamente no, y ganó la del plebiscito. ¿Sí? De las 7, 6. Entonces, no es descabellado pensar que va a ser una elección reñida la del 2017, la del Congreso del 2018 y la presidencial del 2018, 2 elecciones nacionales, con una estadística que no favorece mucho a quienes dicen que el acuerdo de paz tiene que implementarse de buena fe por las instituciones. Entonces, la pregunta es, ¿se puede modificar este acto legislativo que dice que el acuerdo de paz es criterio de validez y que todas las, lo que nos leyó el doctor Carlos López, que todas las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido por el acuerdo final? Entonces, claro, esa es la gran pregunta. Algo parecido se estudió en un momento dado al comienzo en la sentencia, la primera, en la del plebiscito, en la sentencia 379 del 2016.
en una participación, ese fue un tema que al final puso una de las intervenciones más calificadas y más profundas, más elaboradas, que fue la de justicia. La de justicia decía que el plebiscito hacía o le daba validez normativa al acuerdo de paz. La Corte dijo en ese caso no, el pronunciamiento popular está apoyando una política pública, el acuerdo de paz tiene que desarrollarse normativamente. Tal vez por eso pues hay más pasos, pero tal vez por eso es ese acto legislativo de estabilidad jurídica. La cuestión es, ¿se podría modificar? Y yo creo que sí, claro, desde el punto de vista de fuentes, esa es la conclusión, no la presento pues en forma elaborada, pero yo creo que sí, claro, porque es raro que el poder constituyente, constituido, con todos los límites que le ha puesto la Corte a través de su teoría de la sustitución de la Constitución, puede establecer una cláusula pétrea para todos los poderes, el gobierno y el poder legislativo, el poder constituyente constituido a través del Congreso de la República. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que era, digamos, coincidimos en esto, la digo simplemente en conclusión, tal vez para las preguntas del moderador pueda hacer esto. Un argumento en contra de esto de que se pueda modificar, es decir, no, usted no puede ir en contra de un elemento, modificar ese acto legislativo, no puede ir en contra de, modificar ese acto legislativo, no puede ir en contra de uno de los elementos esenciales de la Constitución, que es la paz. No, mire usted, nadie se puede apropiar del argumento de la paz. Es decir que este acuerdo es el único que desarrolla el principio constitucional de la paz. Así yo lo quiera creer de corazón, y lo digo sinceramente, así yo lo quiera creer de corazón, es un argumento falaz, totalmente falaz desde el punto de vista jurídico e irreal desde el punto de vista político. Hay muchas paces, y claramente hay muchas formas de hacer la paz, y claramente no se puede decir con lo complicado que es el llevar paz no a la ausencia de guerra, sino a un concepto, por ejemplo, de paz en los territorios, que hay un grupo específico para eso, por mencionar uno de tantos, o paz en participación política, o paz, por ejemplo, en la redistribución de la tierra, el decir que este acuerdo es la única forma para llegar a la paz. De modo que el argumento que dijera no se puede modificar porque eso va en contra de la paz, por lo tanto sustituiría la Constitución, claramente no aguanta una elección en la calle, una elección política, y es un argumento, creo yo, muy discutible desde mi punto de vista, fácilmente derrotable desde el punto de vista jurídico. Entonces, esto nos lleva o nos deja en una situación, y es que este acuerdo de estabilidad jurídica da estabilidad jurídica mientras no se cambie, o no se cambie mucho al menos, la situación política que lo sostiene, y es un gobierno que le gusta este acuerdo de paz y un Congreso que todavía le responde a ese gobierno en cuanto tiene mayorías constitucionales, las mayorías legislativas. Espero no haberme pasado mucho, creo que ya está, y esas son las tres preguntas más o menos. Muchas gracias.